¿Alguna vez te has detenido a pensar en el silencio sepulcral que rodea los primeros años de aquel que cambió el curso de la historia humana para siempre? ¿O te has preguntado cómo los susurros de los profetas antiguos y las tensiones de un imperio opresor forjaron el escenario para el nacimiento más trascendental de todos los tiempos? A menudo vemos la cruz y el sepulcro vacío, pero olvidamos que antes de la gloria hubo un niño que creció bajo el sol de Galilea, cuya infancia estuvo marcada por la persecución, el exilio y un destino que pesaba sobre sus hombros desde el primer aliento en un establo frío. Esta no es solo una historia de pesebres y pastores, es la crónica de un diseño divino que comenzó siglos atrás y que explica por qué cada paso de Jesús, desde sus primeros juegos en la arena de Nazaret hasta su sabiduría en el templo, era una pieza de un rompecabezas eterno que hoy sigue transformando vidas. Si alguna vez te has sentido pequeño, olvidado o perseguido, la infancia de Jesús te revelará que hasta en los momentos de mayor anonimato, el cielo está trabajando en un plan perfecto para tu redención. Hoy conocerás la verdadera historia profunda y oculta de los años formativos de Jesús de Nazaret, una narrativa que une el Antiguo Testamento con el Nuevo de una forma que nunca antes habías imaginado. Te prometo que al final de este relato, tu visión de Dios y de su providencia cambiará para siempre, al comprender que nada en la vida de Cristo fue casualidad. Antes de adentrarnos en esta historia sagrada, ve a los comentarios y escribe: Mi vida está en las manos del Salvador. Presta atención al capítulo final, pues contiene la revelación más grande sobre su propósito terrenal. Si valoras estas historias que nutren el alma, suscríbete y activa la campanita. Comenzamos. La historia de la infancia de Jesús no comienza en el portal de Belén, sino en los pasillos de mármol y las intrigas políticas de una Judea sometida al yugo de Roma, donde el aire estaba cargado de una expectativa mesiánica casi insoportable que se mezclaba con el olor al incienso del templo y el sudor de un pueblo oprimido. Imaginen por un momento las calles de Jerusalén, donde el eco de las botas de los legionarios romanos golpeaba el pavimento de piedra, recordándole a cada descendiente de Abraham que su libertad era una sombra del pasado, mientras Herodes el Grande, un rey consumido por la paranoia y la ambición, vigilaba desde sus fortalezas cualquier señal de un levantamiento que pudiera arrebatarle su corona ilegítima. El contexto espiritual era un campo de batalla de sombras y luces. Los profetas habían guardado silencio durante 400 años, pero el corazón del pueblo latía con la urgencia de las antiguas promesas de Isaías y Miqueas, quienes habían hablado de una vara que saldría del tronco de Isaí y de un gobernante que nacería en la pequeña Belén de Efrata. Dios no estaba ausente, sino que estaba preparando el tejido mismo de la realidad para el momento en que lo eterno se cruzaría con lo temporal, utilizando incluso la tiranía de Augusto y el censo imperial para movilizar a una pareja humilde desde la lejana Nazaret hacia el lugar señalado por la profecía. María, una joven cuya pureza no era solo de cuerpo, sino de una disposición absoluta hacia la voluntad del Altísimo, cargaba en su vientre el misterio que los ángeles anhelaban contemplar, sintiendo cada movimiento del Creador hecho carne, mientras el polvo del camino hacia el sur se pegaba a sus sandalias y el sol de Judea castigaba su piel. José, el hombre justo y silencioso, caminaba a su lado con la mirada puesta en el horizonte, cargando sobre sus hombros la responsabilidad de proteger a la Madre de Dios y al Redentor del mundo, enfrentando el rechazo de las posadas llenas y la indiferencia de una ciudad que no sabía que su rey estaba a las puertas. Aquel primer suspiro de Jesús en el pesebre, entre el calor de los animales y el frío de la noche, fue el estallido silencioso que comenzó a derribar las estructuras de pecado y muerte que habían esclavizado a la humanidad desde el Edén, marcando el inicio de una infancia que no sería de privilegios reales, sino de una humildad tan profunda que solo Dios mismo podría haberla diseñado para confundir a los sabios y poderosos de este mundo. El nacimiento de Jesús bajo las estrellas de Belén fue seguido casi de inmediato por un periodo de tensión y peligro que moldearía los primeros años de su vida, pues el reino de los cielos había desembarcado en territorio enemigo y las fuerzas de las tinieblas no tardarían en reaccionar con una ferocidad inaudita. El relato de los magos de Oriente no es solo una anécdota de regalos y estrellas,
sino la evidencia de que el nacimiento de Cristo era un evento de proporciones cósmicas que atraía a los sabios de naciones lejanas, mientras que los líderes religiosos de Jerusalén, que tenían las Escrituras en sus manos, permanecían ciegos ante la realidad que se desplegaba a pocos kilómetros de distancia. La llegada de estos dignatarios extranjeros a la corte de Herodes desató una tormenta de celos en el corazón del monarca, quien veía en el anuncio de un rey de los judíos una amenaza directa a su linaje idumeo y a su pacto de sangre con Roma. Mientras la estrella guiaba a los buscadores de la verdad hacia la casa donde se encontraba el niño, Herodes tejía en las sombras un plan de exterminio que recordaba la crueldad del faraón en los tiempos de Moisés, demostrando que la infancia de Jesús estaría intrínsecamente ligada a la liberación de su pueblo de una esclavitud mucho más profunda que la física. La visita de los magos fue un momento de epifanía donde el oro, el incienso y la mirra no solo honraban la realeza, la divinidad y el sacrificio futuro del niño, sino que proporcionaban providencialmente los recursos necesarios para la huida que estaba por venir. Tras la partida de los sabios por otro camino, el silencio de la noche fue roto por el mensaje de un ángel que se le apareció a José en sueños, ordenándole levantar a su familia y huir a Egipto, pues la muerte acechaba en la oscuridad de los soldados que se preparaban para la masacre de los inocentes. Jesús, en sus primeros meses de vida, se convirtió en un refugiado, experimentando en su propia carne el desprecio y el peligro que sufren los más vulnerables. Mientras su madre lo apretaba contra su pecho durante la travesía por el desierto, huyendo del filo de la espada hacia una tierra que una vez fue el lugar de cautiverio de sus antepasados. Este exilio forzado no fue un error en el plan divino, sino el cumplimiento de que de Egipto llamé a mi hijo, estableciendo un paralelismo perfecto entre la vida de Cristo y la historia de Israel, indicando que Jesús venía a recapitular y sanar cada herida de su pueblo desde sus primeros años de vida. La estancia de la Sagrada Familia en Egipto es uno de los periodos más enigmáticos y profundos de la infancia de Jesús, un tiempo de anonimato en una tierra de dioses extraños y pirámides antiguas que servían de telón de fondo para la protección del único Dios verdadero encarnado. Imaginen a Jesús aprendiendo a dar sus primeros pasos sobre la arena, que una vez fue testigo de las plagas y la salida de los hebreos, viviendo como un extranjero en una cultura que adoraba al sol, mientras él mismo era la luz del mundo oculta bajo la apariencia de un niño pequeño. Durante estos años, la tensión política en Judea no disminuyó, y la noticia de la muerte de los niños de Belén debió haber llegado a los oídos de María y José como un recordatorio constante del precio que el mundo exigía por la presencia del Mesías. La vida en Egipto debió ser una mezcla de humildad y dependencia absoluta de la providencia divina, donde José probablemente trabajó en las comunidades judías locales para sustentar a su familia, siempre con el oído atento a la voz del Espíritu que les indicara cuándo sería seguro regresar. Jesús creció escuchando las historias de sus antepasados que habían encontrado refugio en esa misma tierra siglos atrás, comprendiendo desde su humanidad que su misión no era la de un conquistador terrenal, sino la de un siervo sufriente que conocía de cerca el dolor de la alienación y el destierro. Esta experiencia de ser un otro, en una nación extraña, preparó el corazón humano de Jesús para una compasión ilimitada hacia los marginados, los leprosos y los gentiles, que más tarde buscarían su ayuda, demostrando que su infancia fue un crisol donde se forjó la empatía perfecta. Dios utilizó el aislamiento de Egipto para proteger el brote tierno de la casa de David de los vientos huracanados de la ira de Herodes, permitiendo que el niño creciera en estatura y gracia, lejos de las intrigas del templo y los palacios, hasta que la muerte del tirano marcó el final de ese capítulo y el llamado a regresar a la tierra de la promesa. El retorno no fue hacia la prominente Judea, sino hacia la despreciada Galilea, específicamente a un pueblo llamado Nazaret, un lugar tan insignificante que muchos se preguntarían más tarde si algo bueno podría salir de allí, confirmando una vez más que el camino de Dios siempre elige lo que el mundo menosprecia para avergonzar a lo que se cree importante. El establecimiento de la familia en Nazaret marca el inicio de lo que comúnmente se llama la vida oculta de Jesús,
un periodo de aproximadamente 25 años donde el Salvador del mundo vivió como un aldeano común, sumergido en la cotidianidad de un pueblo agrícola y artesano. Nazaret no era un centro de aprendizaje teológico ni una metrópoli vibrante, sino un pequeño enclave en las colinas de Galilea, un lugar de gente trabajadora, manos callosas y rostros curtidos por el clima, donde Jesús aprendió el valor del trabajo manual y la belleza de la creación a través de los ciclos de la siembra y la cosecha. Como hijo de un tectón, término griego que designa a un artesano o constructor que trabaja con madera y piedra, Jesús pasó sus años formativos ayudando a José en el taller, sintiendo el peso de las herramientas, el aroma del cedro y la aspereza de las rocas que debían ser talladas para encajar perfectamente. Cada viga que ayudaba a levantar y cada mesa que lijaba eran una preparación silenciosa para su ministerio futuro, donde hablaría de yugos que son fáciles y de la piedra que los constructores desecharon y que vendría a ser la principal del ángulo. La educación de Jesús en Nazaret fue la de un niño judío piadoso de su tiempo. Asistía a la sinagoga local, donde escuchaba la lectura de la Torá y los profetas, memorizando las palabras de Dios que él mismo había inspirado y que ahora resonaban en sus oídos humanos con una profundidad que nadie más podía comprender. María, su madre, era su primera maestra de la fe, transmitiéndole no solo los mandamientos, sino la historia viva de la fidelidad de Dios hacia Israel, mientras observaba con asombro cómo su hijo interactuaba con los demás niños, mostrando siempre una rectitud y una sabiduría que trascendían su edad. En este entorno rural, Jesús observó las aves del cielo y los lirios del campo, que más tarde poblarían sus parábolas, encontrando en lo ordinario las lecciones extraordinarias del reino de su Padre, demostrando que la santidad no se encuentra en el aislamiento del mundo, sino en la fidelidad diaria a las tareas más pequeñas y en el amor hacia el prójimo en la convivencia vecinal. A medida que Jesús crecía en el pequeño entorno de Nazaret, su desarrollo físico y mental estaba acompañado de un crecimiento espiritual que lo distinguía sutilmente de sus contemporáneos, no por una actitud de superioridad, sino por una pureza de intención y una conexión con el Padre, que era evidente en su mirada y sus palabras. Los habitantes del pueblo lo veían como el hijo de José y María, un joven obediente, trabajador y respetuoso de las leyes de Moisés. Pero bajo esa apariencia de normalidad latía una conciencia divina que se despertaba con cada puesta de sol sobre el mar de Galilea y cada ascenso a las colinas para orar en silencio. La tensión de vivir bajo la ocupación romana se sentía incluso en las aldeas más remotas, y Jesús seguramente presenció las injusticias de los recaudadores de impuestos y el sufrimiento de las familias agobiadas por las deudas, lo que alimentaba en él un celo santo por la justicia y una misericordia que no conocía límites. Su infancia estuvo marcada por la observancia de las fiestas anuales, donde la familia emprendía el largo viaje a Jerusalén para el Pesaj, caminando junto a caravanas de peregrinos que cantaban los salmos de ascensión, una experiencia que conectaba a Jesús con el corazón latente de la fe de su pueblo. En esos viajes, el niño observaba el contraste entre la paz de las montañas de Galilea y el bullicio caótico de la ciudad santa, captando la hipocresía que a veces se escondía tras los rituales exteriores y el anhelo genuino de los humildes que buscaban a Dios entre las columnas del templo. Cada vez que cruzaba las puertas de Jerusalén, Jesús sabía que estaba entrando en la casa de su Padre, y ese sentimiento de pertenencia fue creciendo hasta culminar en el evento que rompería brevemente el velo de su anonimato cuando cumplió 12 años. Dios estaba cultivando en la infancia de Jesús una paciencia perfecta, preparándolo no para un éxito momentáneo, sino para un sacrificio eterno, enseñándole que el tiempo de espera no es tiempo perdido, sino el terreno fértil donde se profundizan las raíces antes de que el árbol dé su fruto ante el mundo. El episodio de Jesús a los 12 años en el templo de Jerusalén es el único destello que las Escrituras nos permiten ver de su transición de la niñez a la adolescencia, y es fundamental para entender su autoconciencia mesiánica y su relación única con la divinidad. Al llegar a la edad en que un niño judío comenzaba a ser considerado responsable de sus actos religiosos, Jesús acompañó a sus padres a la fiesta de la Pascua, pero al terminar las festividades,
Decidió quedarse en la ciudad santa sin que María y José lo supieran, sumergiéndose en un diálogo profundo con los doctores de la ley. Durante 3 días de angustiosa búsqueda, sus padres lo encontraron finalmente sentado en medio de los maestros, no solo escuchándolos, sino haciéndoles preguntas que desafiaban su comprensión y dándoles respuestas que los dejaban atónitos, revelando una sabiduría que no provenía de las escuelas rabínicas, sino de la fuente misma de la verdad. Aquel momento fue una declaración silenciosa de su misión. Él era el Verbo encarnado que venía a dar el verdadero sentido a la ley y los profetas, y su lugar estaba en los asuntos de su Padre. Una frase que resonó con un peso eterno cuando se la dijo a su madre preocupada. La respuesta de Jesús a María no fue una muestra de rebeldía, sino una aclaración de su identidad más profunda, marcando el momento en que la autoridad terrenal de sus padres comenzaba a ceder ante la autoridad celestial de su propósito redentor. A pesar de esta manifestación de gloria intelectual y espiritual, Jesús regresó a Nazaret y les estuvo sujeto, demostrando que la verdadera grandeza se manifiesta en la obediencia y la sumisión voluntaria a los planes de Dios, incluso cuando se es superior a quienes nos rodean. Este evento en el templo nos enseña que la infancia de Jesús fue un equilibrio constante entre su naturaleza divina y su crecimiento humano, preparándolo para ser el mediador perfecto que comprende tanto las alturas del cielo como las luchas de la tierra. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón, comprendiendo que su hijo no le pertenecía solo a ella, sino a toda la humanidad, y cada momento de su infancia era un paso hacia una misión que traspasaría su alma como una espada. Después del incidente en el templo, Jesús volvió al silencio de Nazaret para pasar lo que serían casi 2 décadas de preparación intensiva en el anonimato. Un periodo donde su carácter fue refinado en la fragua de la vida diaria y la devoción constante. Durante estos años, es probable que José falleciera, dejando a Jesús como el principal sostén del hogar, lo que lo llevó a experimentar directamente la responsabilidad, el duelo y el peso de proveer para sus seres queridos en una sociedad económicamente difícil. Jesús no realizó milagros públicos durante este tiempo, ni buscó la fama. Su milagro diario era la perfección moral, la santidad en medio de lo ordinario y el amor incondicional que irradiaba hacia sus vecinos y hermanos, ganándose el favor de Dios y de los hombres. Su infancia y juventud fueron el fundamento sobre el cual se construiría su ministerio público, pues no se puede hablar de la autoridad de sus enseñanzas sin reconocer la coherencia de su vida privada en los talleres y mercados de Galilea. Jesús observó las dinámicas sociales, las injusticias de los poderosos y la fe inquebrantable de los pobres, integrando cada una de estas realidades en su comprensión del reino de los cielos, que no vendría con pompa exterior, sino con una transformación interna. El silencio de estos años no fue un vacío, sino una plenitud de presencia divina, donde el Hijo de Dios se preparaba para el bautismo en el Jordán y el enfrentamiento con el tentador en el desierto, fortaleciendo su voluntad humana para decir siempre, hágase tu voluntad. La infancia de Jesús nos recuerda que Dios valora los procesos largos y los crecimientos ocultos, y que antes de que el mundo vea la luz de una gran obra, hay años de fidelidad en la oscuridad que le dan sustento y verdad. Al final de este periodo, Jesús ya no era solo el niño que huyó a Egipto, o el adolescente que asombró a los doctores, sino el Cordero de Dios preparado, cuya vida perfecta era la única ofrenda capaz de reconciliar al hombre con su Creador. Para comprender por qué la infancia de Jesús explica todo lo que vino después, debemos mirar la conexión intrínseca entre su formación y su mensaje central. La llegada de un reino que pertenece a los que son como niños, a los humildes de corazón y a los que confían plenamente en el Padre. Cada aspecto de su niñez, desde la pobreza del pesebre hasta la sencillez del taller de carpintería, fue una bofetada a las expectativas de un Mesías militarista y arrogante, estableciendo que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad y que la verdadera realeza se sirve, no se hace servir. El rechazo inicial que sufrió al nacer y el peligro de muerte constante prefiguraron el rechazo que sufriría en la cruz, pero también la protección divina que lo rodeó en Egipto mostró que el plan de salvación es invulnerable a los planes de los hombres. Jesús aprendió a leer el corazón humano en la convivencia diaria de Nazaret,
lo que le permitió más tarde discernir los pensamientos de los fariseos y las necesidades más profundas de la mujer samaritana o del publicano Zaqueo. Su infancia fue el ensayo general de la gran historia, donde cada gesto de obediencia a José y María era una semilla de la obediencia final que lo llevaría al Gólgota, demostrando que la redención no fue un acto impulsivo, sino una vida entera entregada a la voluntad del Padre. Al observar los años formativos de Cristo, vemos que Dios no tiene prisa y que utiliza el tiempo, la cultura y hasta el dolor para forjar al Salvador que el mundo necesitaba, un hombre que fuera verdaderamente uno de nosotros, para poder llevarnos de regreso a Él. La infancia de Jesús es el prólogo indispensable que da sentido a sus parábolas, a su compasión y a su sacrificio, revelando que el Rey del Universo eligió la pequeñez para que nadie, por muy humilde que sea, se sienta excluido de su amor. El impacto de la infancia de Jesús se extiende mucho más allá de los datos biográficos, tocando la esencia misma de nuestra fe y la forma en que entendemos nuestra propia identidad ante Dios. Pues al ver al Creador del cosmos sujeto a padres humanos y creciendo en sabiduría, entendemos el valor sagrado de nuestro propio crecimiento y aprendizaje. En un mundo que idolatra la inmediatez y el éxito rápido, los 30 años de vida oculta de Jesús son un testimonio poderoso de que el carácter se forma en el secreto, en la oración constante y en la realización honesta de nuestras labores cotidianas. Jesús no tuvo que dejar de ser Dios para ser un niño, sino que en su niñez santificó cada etapa de la vida humana, dándonos un modelo de cómo vivir en comunión con el Padre, incluso cuando el mundo exterior parece ignorar nuestra existencia. La infancia de Cristo nos enseña que los momentos de desierto, de exilio o de anonimato no son castigos, sino preparaciones divinas para misiones que aún no podemos comprender, y que la fidelidad en lo poco es el requisito para que se nos confíe lo mucho en el reino de Dios. Todo lo que Jesús hizo en su ministerio público, curar a los enfermos, resucitar a los muertos, predicar el sermón del monte, era el desbordamiento de una vida interior que se había nutrido en las colinas de Galilea y en el silencio del taller, demostrando que la verdadera autoridad espiritual nace de una vida de integridad y devoción profunda. Al reflexionar sobre lo que ocurrió antes de su manifestación a Israel, descubrimos que la infancia de Jesús es un espejo donde podemos ver nuestro propio llamado a la humildad y a la confianza absoluta en la providencia de un Dios que cuida de los gorriones y de los niños con el mismo amor infinito. A medida que nos adentramos en la segunda etapa de esta historia sagrada, debemos comprender que la transición de la niñez a la juventud de Jesús no fue un simple paso del tiempo, sino un proceso de maduración espiritual y física bajo el peso de una responsabilidad que solo él podía conocer. En Nazaret, el joven Jesús comenzó a asumir roles más activos dentro de la comunidad, enfrentando las realidades de un sistema social que a menudo era injusto y opresivo. Imaginen a Jesús, ahora un adolescente con la fuerza de un hombre joven, trabajando codo a codo con los constructores de la región, quizás incluso participando en la reconstrucción de Séforis, la ciudad vecina que los romanos estaban embelleciendo. Allí, entre el ruido de las canteras y el sudor de los obreros, el Salvador observaba la brecha entre la opulencia de los gobernantes y la miseria de los siervos. Una observación que más tarde se convertiría en sus poderosas enseñanzas sobre la justicia y el reino de Dios. Su mirada no era la de un joven común. Había en ella una profundidad que inquietaba a algunos y consolaba a otros, una chispa de eternidad que se reflejaba en la precisión de sus cortes en la madera y en la integridad de sus tratos comerciales. Dios estaba usando el trabajo ordinario para forjar en el joven Jesús la paciencia necesaria para tratar con los corazones humanos, enseñándole que cada fibra de la existencia, incluso la más mundana, tiene un propósito divino si se realiza con amor. Esta etapa de su vida explica por qué Jesús hablaba con tanta autoridad sobre las cargas pesadas y el descanso verdadero, pues él mismo había sentido el peso físico de la labor diaria bajo el sol abrasador de Galilea, preparándose para cargar un peso mucho mayor por el bien de toda la humanidad. La juventud de Jesús también estuvo marcada por una profundización en el estudio de las profecías que hablaban de su propia vida. Un proceso de autorrevelación humana guiado por el Espíritu Santo.
En la penumbra de su hogar, a la luz de las lámparas de aceite, Jesús escudriñaba los rollos de Isaías y los Salmos, encontrando en ellos el mapa de su destino, el siervo sufriente que llevaría las iniquidades de todos. Cada palabra de los profetas resonaba en su ser no como una historia ajena, sino como una misión personal que aceptaba con una humildad que desafía toda lógica humana. Esta conexión profunda con las Escrituras le permitía ver el mundo a través de los ojos de Dios, comprendiendo que el sacrificio que se le pediría en el futuro era el único camino para la restauración del cosmos. María, observando desde las sombras, veía a su hijo sumergido en estas reflexiones y recordaba las palabras de Simeón en el templo sobre la espada que atravesaría su corazón. El ambiente en el hogar de Nazaret era uno de reverencia y preparación silenciosa. No había en Jesús una urgencia por la fama o por demostrar su divinidad prematuramente. Había una confianza absoluta en el tiempo del Padre, una lección vital que hoy nos enseña la importancia de la preparación en el anonimato antes de cualquier gran llamado. La infancia y juventud de Jesús fueron un tejido constante de oración y estudio, donde el Verbo encarnado se preparaba para ser la palabra viva que transformaría el lenguaje de la fe para siempre. Con el paso de los años, la figura de Jesús en Nazaret se convirtió en un pilar de estabilidad y sabiduría para su familia y sus vecinos, demostrando que la verdadera espiritualidad se manifiesta en la fidelidad a los compromisos terrenales. Tras la partida de José de este mundo, Jesús asumió plenamente el rol de cabeza de familia, una experiencia que le permitió entender profundamente las preocupaciones de las viudas, los huérfanos y los que luchan por el pan de cada día. Su relación con sus hermanos y hermanas, Santiago, José, Judas y Simón, no estuvo exenta de las tensiones normales de la convivencia, pero en cada conflicto Jesús respondía con una gracia que poco a poco iba sembrando semillas de fe que solo germinarían después de su resurrección. Esta etapa de su vida explica su compasión hacia las familias rotas y su insistencia en que el amor al prójimo comienza en el propio hogar. Cada acto de servicio, desde buscar agua en el pozo del pueblo hasta consolar a un vecino en duelo, era una extensión de su ministerio redentor, demostrando que para Dios no hay tarea pequeña cuando se hace con un corazón puro. En la sinagoga de Nazaret, su voz se volvía más firme en las lecturas, y aunque todavía no era el momento de declarar su mesianismo, el aura de santidad que lo rodeaba hacía que muchos se preguntaran qué destino le aguardaba a aquel carpintero extraordinario que parecía conocer los secretos del alma humana sin haber estudiado en las grandes academias de Jerusalén. La madurez de Jesús previa a su ministerio público fue también un tiempo de intensa comunión con la naturaleza, donde encontraba en la creación de su Padre las ilustraciones perfectas para las verdades espirituales que más tarde compartiría con las multitudes. Al caminar por las colinas de Galilea, observaba la siembra del trigo, la cizaña que crecía entre el buen grano y la higuera que anunciaba la llegada del verano. Cada elemento era un lenguaje sagrado que él traducía en su mente para nuestra instrucción futura. La soledad de las montañas se convirtió en su santuario personal, el lugar donde el Hijo se encontraba con el Padre en un diálogo ininterrumpido que fortalecía su voluntad humana contra las futuras tentaciones y sufrimientos. Esta conexión con lo natural no era una simple apreciación estética, sino una comprensión profunda de cómo el Creador se revela a través de lo creado, una perspectiva que explica por qué sus parábolas tienen esa sencillez universal que trasciende culturas y siglos. Jesús no aprendió sobre Dios solo en los libros, sino en la experiencia directa de la vida, el dolor y la belleza del mundo que él mismo había ayudado a formar desde el principio de los tiempos. Este periodo de espera activa nos revela que el crecimiento espiritual requiere momentos de retiro y observación, donde el ruido del mundo se apaga para que la voz del Creador pueda ser escuchada con claridad meridiana. A medida que Jesús se acercaba a los 30 años, la atmósfera en Israel se volvía cada vez más eléctrica con los rumores de un nuevo profeta que clamaba en el desierto, Juan el Bautista. Jesús, consciente de que el tiempo de su manifestación estaba cerca, debió sentir un cambio en el pulso de su propio destino, una llamada interna que lo instaba a dejar atrás el taller de carpintería y el anonimato de Nazaret. El cierre de esta etapa de su vida fue una transición solemne.
Cada herramienta que dejaba, cada encargo que terminaba, era un paso hacia la entrega total de su vida por la salvación de muchos. El desprendimiento de su hogar y de la seguridad de su comunidad fue un sacrificio deliberado, un acto de obediencia final al plan que se había gestado desde antes de la fundación del mundo. Nazaret, con sus calles polvorientas y sus caras conocidas, había sido el crisol donde el Salvador se humanizó plenamente para poder ser nuestro sumo sacerdote compasivo, alguien que conoce nuestras debilidades porque las vivió en primera persona. La infancia y juventud de Jesús no fueron solo un preámbulo, sino la estructura interna que sostenía cada palabra y cada milagro que vendría después, dándoles la autenticidad de alguien que ha caminado el camino antes de invitar a otros a seguirlo. La importancia de Nazaret en la formación de Jesús, tan vital que el nombre del pueblo quedaría unido al suyo por la eternidad: Jesús de Nazaret. Este vínculo con una aldea de mala reputación fue una elección divina para subrayar que Dios no busca el prestigio humano, sino la disposición del corazón. Durante sus años allí, Jesús experimentó el prejuicio y la estrechez de miras que a menudo acompañan a las comunidades pequeñas, lo que le dio una resiliencia espiritual inquebrantable frente al rechazo futuro de las élites religiosas. Su desarrollo en Nazaret explica su cercanía con los Anahuim, los pobres del Señor, aquellos que no tienen nada más que su fe para sostenerse. El joven Jesús caminaba entre ellos no como un extraño condescendiente, sino como uno de ellos, compartiendo sus penas y alegrías, lo que le otorgó una credibilidad que ninguna túnica sacerdotal podría igualar. Esta fase de su vida es un recordatorio constante de que nuestro origen no define nuestro propósito y que Dios puede usar los lugares más insignificantes para preparar las transformaciones más grandes del universo. El carpintero de Nazaret estaba listo para convertirse en el arquitecto de una nueva humanidad, habiendo aprendido a construir con la paciencia de quien sabe que los cimientos más sólidos son aquellos que se ponen en el silencio y la humildad. La relación de Jesús con su madre María, durante estos años finales de anonimato, alcanzó una profundidad espiritual que solo el dolor y la gloria futura podrían superar. María, que había guardado cada palabra y cada gesto de su hijo en su corazón desde Belén, era la única que comprendía verdaderamente la magnitud de lo que estaba por suceder. En sus conversaciones cotidianas, Jesús seguramente compartía con ella destellos de su misión, preparando su corazón para el momento en que tendría que dejarlo ir para que él se entregara al mundo. Esta dinámica madre-hijo, imbuida de una santidad recíproca, fue el refugio emocional de Jesús en un mundo que pronto se volvería hostil hacia él. La obediencia que Jesús le mostró a María en Nazaret fue el ensayo de su obediencia absoluta al Padre Celestial, enseñándonos que el respeto a la autoridad terrenal es parte integral de la vida en el Espíritu. La infancia de Jesús explica por qué, incluso en sus últimos momentos en la cruz, se preocupó por el bienestar de su madre, pues los lazos de amor y gratitud formados en aquellos años de vida compartida eran indestructibles. María fue el testigo presencial de la perfección de Cristo en lo privado, y su fe fue el soporte humano que acompañó al Salvador hasta el umbral de su vida pública. Otro aspecto crucial de estos años fue la preparación de Jesús para enfrentar la soledad inherente a su vocación mesiánica. A pesar de vivir en una familia numerosa y una aldea unida, Jesús siempre mantuvo un espacio de soledad interior, una celda del corazón donde solo Él y el Padre habitaban. Esta capacidad de estar solo sin sentirse abandonado fue fundamental para soportar las noches de oración en el monte, la incomprensión de sus discípulos y finalmente el abandono de todos en el Getsemaní. Su infancia le enseñó que su verdadera identidad no dependía de la aprobación de sus vecinos o de su familia, sino de su filiación divina. El joven Jesús aprendió a encontrar su paz en el silencio, una habilidad que explicaría su calma soberana frente a Pilato y los azotes de los soldados romanos. El desarrollo de esta fortaleza interna en los años de Nazaret fue el escudo que protegió su misión de las distracciones del mundo y de los intentos de las masas por convertirlo en un rey terrenal. Jesús sabía quién era mucho antes de que el Espíritu descendiera sobre él en el Jordán, y esa certeza fue su ancla durante todas las tormentas que vendrían después.
El contexto cultural de la Galilea de aquel entonces, una región cosmopolita donde se cruzaban caminos comerciales y se hablaban varios idiomas, también jugó un papel importante en la preparación de Jesús. Aunque judío observante, Jesús creció en una zona donde el contacto con gentiles era frecuente, lo que amplió su perspectiva y lo preparó para un ministerio que, aunque enfocado en las ovejas perdidas de Israel, tenía un alcance universal. El conocimiento del griego, el arameo y el hebreo le permitía comunicarse con diferentes estratos de la sociedad, desde los pescadores hasta los centuriones romanos. Esta polivalencia cultural, adquirida en la vida diaria de una región de tránsito, explica por qué su mensaje pudo romper las barreras nacionales y étnicas con tanta eficacia. La infancia de Jesús en una Galilea de los gentiles fue un diseño estratégico de Dios para que el Salvador no fuera un líder aislado, sino un puente entre los pueblos, capaz de entender la diversidad de la experiencia humana bajo el sol. Todo lo que ocurrió antes de su bautismo contribuyó a que Jesús fuera el hombre perfecto para el momento perfecto de la historia. La vida de Jesús en Nazaret también estuvo marcada por la observancia de la justicia social desde una perspectiva espiritual, donde la honestidad en el trabajo era una forma de culto a Dios. En una época donde la corrupción y el engaño eran comunes en el comercio, la rectitud del taller de Jesús debió ser un testimonio silencioso pero poderoso. Jesús aprendió que la integridad no se negocia y que cada palabra dada es un compromiso sagrado, una verdad que más tarde enfatizaría en su enseñanza de que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Esta formación ética en la vida cotidiana explica la dureza con la que trató a los mercaderes en el templo, quienes habían convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. Para Jesús, la religión y la vida diaria eran inseparables, y la santidad debía manifestarse en el peso justo de la balanza y en la calidad del producto entregado. Los años de trabajo manual le dieron a Jesús una autoridad moral basada en la coherencia entre sus palabras y sus actos, algo que las multitudes percibían y que los líderes hipócritas no podían soportar. El momento de la manifestación pública se acercaba como una marea imparable y Jesús, plenamente consciente del peso de su hora, comenzó a despedirse de la cotidianidad de Nazaret, transformando su paz interior en una resolución inquebrantable para enfrentar el destino que el Padre le había trazado desde la eternidad. Aquellos últimos meses en la aldea fueron de una intensidad espiritual abrumadora. Cada vez que Jesús miraba el horizonte desde las colinas de Galilea, no veía solo el paisaje, sino las multitudes sedientas de esperanza y los rostros de aquellos que pronto lo llamarían maestro, pero también los rostros de quienes lo escupirían y clavarían en un madero. La transición no fue abrupta para su espíritu, pues toda su infancia y juventud habían sido un entrenamiento de obediencia. Pero dejar el hogar de María significaba cerrar la puerta a la seguridad humana para abrir la puerta de la salvación universal. Jesús ordenó su taller por última vez, entregando las herramientas que habían sustentado a su familia, simbolizando que su labor de construcción ya no sería sobre materia inerte, sino sobre las almas de los hombres que debían ser edificadas para el reino. La despedida de su madre fue un momento de una carga emocional y profética inmensa. Un intercambio de miradas donde el hágase de María en la Anunciación se encontraba con el hágase de Jesús hacia el sacrificio, sellando un pacto de amor que sostendría al Redentor en los momentos de mayor soledad. Al cruzar el umbral de su casa, Jesús no solo dejaba un pueblo, sino que dejaba atrás el anonimato para convertirse en el blanco de todas las fuerzas del mal, confiando plenamente en que la formación recibida en el silencio sería su armadura contra las tentaciones del desierto y la hipocresía de los poderosos. Al llegar a las riberas del Jordán, el encuentro entre Jesús y Juan el Bautista marcó el clímax de siglos de espera profética y el cierre definitivo de la etapa de preparación oculta que había definido la vida de Cristo hasta ese instante. Juan, el último de los profetas del antiguo pacto, reconoció de inmediato en el joven Galileo la presencia del Cordero de Dios, sintiendo el choque entre su propia humanidad pecadora y la pureza absoluta de aquel que nunca había conocido mancha.
El bautismo de Jesús no fue un acto de arrepentimiento, pues no tenía de qué arrepentirse, sino un acto de solidaridad extrema con la humanidad perdida y la inauguración oficial de su ministerio como el Mesías sufriente. Cuando Jesús emergió de las aguas, el cielo se rasgó, no solo como un evento físico, sino como la declaración de que la barrera entre Dios y el hombre estaba empezando a caer gracias a la obediencia de este hombre perfecto. La voz del Padre tronando desde la eternidad, «Este es mi Hijo amado», fue la confirmación pública de lo que Jesús ya sabía en lo íntimo de su corazón durante sus años en Nazaret, dándole la investidura espiritual para comenzar la batalla final por el alma de la creación. Aquel descenso del Espíritu Santo en forma de paloma no fue un añadido a su divinidad, sino la unción profética que capacitaba su naturaleza humana para realizar milagros y soportar el sufrimiento que vendría, uniendo por fin la vida oculta con la misión pública en un solo haz de luz divina. Inmediatamente después del bautismo, el Espíritu impulsó a Jesús al desierto, un lugar que serviría como la prueba final de fuego para todo lo que se había forjado en su infancia y juventud, enfrentándolo cara a cara con el tentador en una lucha de voluntades sin precedentes. El ayuno de 40 días no fue solo una privación de alimento, sino un vaciamiento total de sí mismo, para que la fortaleza de Dios fuera su único sustento, replicando los 40 años de Israel en el desierto, pero esta vez con un resultado de victoria absoluta. Satanás no atacó a Jesús con dudas abstractas, sino con las mismas tentaciones que asedian a todo ser humano: el hambre física, el deseo de poder y la presunción de forzar la mano de Dios, tratando de corromper la humildad que Jesús había cultivado en Nazaret. Cada respuesta de Jesús, basada firmemente en las Escrituras que había estudiado desde niño en la sinagoga, demostró que su infancia no había sido solo tiempo de espera, sino de acumulación de poder espiritual y conocimiento de la verdad. La victoria en el desierto explicó por qué Jesús podía expulsar demonios con una sola palabra, porque ya los había vencido en la soledad y en el hambre, demostrando que el Rey de los cielos no necesitaba de los reinos del mundo para ejercer su soberanía. Al salir del desierto, Jesús ya no era solo el hijo del carpintero, sino el guerrero de la luz, que comenzaba a reclamar el territorio ocupado por las tinieblas, llevando consigo la disciplina y la templanza aprendidas en los años de silencio. El regreso de Jesús a Galilea después de su victoria sobre la tentación fue el inicio de una revolución espiritual que comenzó precisamente en los lugares que conocía desde su niñez, pero con una autoridad que antes estaba velada. Al entrar en la sinagoga de Nazaret y abrir el rollo de Isaías para declarar que el Espíritu del Señor estaba sobre él para dar buenas nuevas a los pobres, Jesús conectó su pasado humano con su destino divino de forma irrevocable. El rechazo de sus propios vecinos, que solo veían en él al hijo de José, fue la primera gran herida de su ministerio, una confirmación de que su mensaje de gracia no encajaba en los moldes de la tradición vacía. Sin embargo, ese mismo rechazo lo impulsó hacia el mar de Galilea, donde comenzó a llamar a hombres comunes, pescadores como los que había visto toda su vida, para convertirlos en pescadores de hombres, demostrando que su infancia entre el pueblo llano era la base de su estrategia de selección. Jesús no buscó a los eruditos de Jerusalén, sino a los trabajadores de manos callosas, porque él mismo era uno de ellos, entendiendo que el reino de Dios se construye mejor con aquellos que conocen el valor del esfuerzo y la sencillez. Todo lo que ocurrió antes, desde el exilio en Egipto hasta la labor en el taller, le dio a Jesús el lenguaje para comunicarse con los olvidados, haciendo que su mensaje resonara con una autenticidad que ninguna otra voz en Israel poseía. A medida que los milagros comenzaron a multiplicarse y las multitudes lo seguían por miles, la infancia de Jesús seguía siendo el motor invisible de su compasión, pues nunca olvidó lo que significaba ser un niño vulnerable o un trabajador cansado. Cuando multiplicó los panes y los peces, lo hizo con el corazón de alguien que sabía lo que era el hambre y la escasez. Cuando curó al leproso, lo hizo con la ternura de quien había visto el sufrimiento de cerca en las calles de su pueblo. Su capacidad para ver a los individuos en medio de la multitud era un reflejo de su vida en Nazaret, donde cada persona era conocida por su nombre y su historia, no como un simple número o una estadística religiosa.
La autoridad de Jesús no venía de una posición jerárquica, sino de una vida de coherencia total, una integridad forjada en la escuela de la vida oculta, donde aprendió que la voluntad del Padre es más importante que la propia vida. Incluso en el cenit de su fama, Jesús se retiraba a solas para orar, manteniendo la misma disciplina espiritual que había cultivado siendo joven, recordando que su fuerza no provenía del aplauso humano, sino de su comunión ininterrumpida con el Altísimo. Su infancia explicaba su resistencia al orgullo y su enfoque inamovible en la cruz, pues sabía que la verdadera gloria no se encuentra en las coronas de este mundo, sino en la obediencia que culmina en el sacrificio por amor. La profundidad de las parábolas de Jesús, que hoy nos asombran por su sabiduría, encuentra su raíz directa en las observaciones cotidianas de su infancia y juventud, demostrando que Dios usa lo ordinario para revelar lo extraordinario. Jesús hablaba del sembrador, de la moneda perdida, del pastor que busca a la oveja y del padre que espera al hijo pródigo, porque todas esas eran escenas que habían pasado ante sus ojos durante sus años en Nazaret y en sus viajes por Judea. No inventaba conceptos abstractos, él tomaba la realidad palpable y le infundía el hálito de la eternidad, haciendo que el cielo pareciera tan real y cercano como el campo de trigo que se mecía al viento. Esta conexión con la realidad terrenal explica por qué su enseñanza era tan peligrosa para los líderes religiosos, pues despojaba la espiritualidad de su exclusivismo y la ponía al alcance de cualquier persona que tuviera ojos para ver y oídos para oír. La infancia de Jesús fue su laboratorio de observación divina, donde el Creador estudió su propia creación desde la perspectiva del ser humano para poder explicarnos quién es Dios de la manera más sencilla y profunda posible. Cada metáfora de Jesús era un puente construido con la madera de su experiencia humana y la roca de su verdad divina, uniendo para siempre los dos mundos que el pecado había separado. La tensión política y social que Jesús experimentó desde su nacimiento también jugó un papel crucial en su forma de enfrentar los poderes de su tiempo, dándole una sabiduría estratégica que le permitió navegar entre las trampas de los fariseos y el control de Roma. Habiendo nacido bajo la tiranía de Herodes y crecido bajo la sombra de las legiones, Jesús comprendía perfectamente la psicología del opresor y la desesperación del oprimido, lo que le permitió proponer un reino que no era de este mundo, pero que transformaba este mundo desde adentro. Su infancia como refugiado en Egipto le dio una perspectiva global y una falta de apego a las estructuras nacionales cerradas, permitiéndole abrazar a samaritanos y gentiles con una libertad que escandalizaba a los puristas de su época. Jesús no se dejó manipular por los movimientos celotes que buscaban una liberación militar, porque su formación en el silencio de Nazaret le había enseñado que la verdadera libertad comienza en el corazón y que el enemigo real no es César, sino el pecado que esclaviza el alma. Esta madurez política y espiritual, gestada en los años de observación y oración, fue lo que le permitió mantenerse firme hasta el final, sin desviarse de su misión redentora por presiones externas o expectativas populares fallidas. La relación de Jesús con el sufrimiento humano, central en su ministerio, también se forjó en la fragua de su infancia, donde aprendió que el dolor no es un obstáculo para la fe, sino a menudo el camino hacia una revelación más profunda. Al ver la enfermedad en su comunidad y experimentar probablemente la muerte de José, Jesús desarrolló una empatía que no era teórica, sino visceral, permitiéndole llorar ante la tumba de Lázaro con una sinceridad que conmovía hasta sus enemigos. Su niñez no fue una burbuja de protección divina contra la realidad, sino una inmersión total en la experiencia humana para poder ser el varón de dolores, experimentado en quebranto del que habló Isaías. Esta vivencia previa explica por qué nunca se mostró indiferente ante el clamor de los necesitados. Cada milagro de sanidad era una respuesta a un dolor que él comprendía desde sus propias entrañas. Jesús sanaba, no solo para demostrar su poder, sino para restaurar la dignidad que él mismo sabía que el sufrimiento intentaba arrebatarle al ser humano, actuando como el médico divino que conoce la anatomía del alma, porque él mismo la ha habitado. Hacia el final de su ministerio terrenal, mientras caminaba hacia la sombra de la cruz, los recuerdos y las lecciones de su infancia en Nazaret se volvieron más presentes que nunca.
dándole la fortaleza para enfrentar la traición y el abandono. En el Getsemaní, la lucha de Jesús fue la culminación de todas las pequeñas batallas de voluntad que había librado en el taller y en las colinas de Galilea, donde aprendió a decir: no se haga mi voluntad sino la tuya, incluso cuando el costo era infinito. La paz con la que enfrentó a sus captores y la dignidad con la que guardó silencio ante sus acusadores eran el fruto de una vida entera dedicada al autocontrol y a la confianza en el Padre, una disciplina que comenzó en los juegos de niño y maduró en las responsabilidades de hombre. Jesús sabía que su infancia había sido el preludio de este momento, y que cada paso dado sobre la tierra de Israel lo había conducido inexorablemente hacia el altar del Calvario. Su vida no fue una serie de eventos inconexos, sino una sinfonía perfectamente compuesta donde cada nota de su niñez resonaba en el acorde final de su sacrificio redentor, demostrando que Dios no desperdicia ni un solo segundo de nuestra existencia cuando está entregada a sus propósitos. La resurrección de Jesús fue la validación definitiva de todo lo que ocurrió antes, demostrando que la vida humilde de Nazaret era en realidad la vida del conquistador de la muerte, disfrazada de sencillez. Al aparecerse a sus discípulos con las marcas de los clavos, Jesús les mostró que su identidad como el crucificado era inseparable de su identidad como el resucitado, y que su historia humana era ahora la historia de la esperanza para toda la creación. Las apariciones en Galilea, en los mismos lugares donde había crecido y trabajado, fueron un recordatorio de que Dios santifica lo cotidiano y que el encuentro con lo divino suele ocurrir en los caminos que ya conocemos. La infancia de Jesús explica por qué la Gran Comisión se enfoca en hacer discípulos de todas las naciones, pues él mismo había sido un niño de una aldea pequeña que contenía en su interior la salvación de todo el planeta. La ascensión a los cielos no fue un adiós a su humanidad, sino la elevación de nuestra naturaleza humana a la diestra del Padre, llevando consigo todas las experiencias, alegrías y dolores de sus años en la tierra. Hoy Jesús intercede por nosotros no como un Dios lejano, sino como alguien que recuerda perfectamente lo que es ser niño, joven y adulto, habiendo vivido cada etapa con una perfección que ahora nos es imputada por la fe. Al mirar atrás a toda la trayectoria de la infancia de Jesús de Nazaret, comprendemos que lo que ocurrió antes no fue solo un prólogo, sino el fundamento esencial que le da peso, verdad y profundidad a todo el Evangelio. La historia de Jesús es la historia de cómo Dios se hizo pequeño para que nosotros pudiéramos conocer su grandeza, de cómo se hizo vulnerable para que nosotros encontráramos nuestra fuerza y de cómo vivió en el anonimato para que nosotros nunca fuéramos olvidados. Nada en su vida fue casualidad. Desde el censo de Augusto hasta la última viga de madera que cortó en el taller, todo estaba al servicio de un plan de amor que nos incluye a ti y a mí en este mismo momento. La infancia de Jesús explica por qué Dios nos entiende, por qué podemos acercarnos a Él con confianza y por qué su sacrificio en la cruz tiene el poder de borrar cada una de nuestras culpas. Al conocer los detalles de su formación y los desafíos de su crecimiento, nuestra fe se vuelve más robusta, al darnos cuenta de que servimos a un Salvador que realmente caminó nuestro suelo, respiró nuestro aire y triunfó sobre nuestras mismas pruebas para darnos una herencia eterna. Hemos recorrido los senderos polvorientos de Nazaret, sentido el frío de Egipto y presenciado la sabiduría del templo, descubriendo que la infancia de Jesús es el tesoro oculto que ilumina cada palabra de su ministerio público y cada gota de su sangre derramada. Esta historia nos enseña que Dios valora nuestros procesos, nuestras esperas y nuestros momentos de oscuridad, pues es allí donde se forja el carácter que sostendrá las grandes victorias del futuro. Jesús de Nazaret no es solo un personaje histórico o un símbolo religioso, es la prueba viviente de que Dios se toma en serio nuestra humanidad y que ha decidido redimirla desde adentro, empezando por la fragilidad de un bebé en un pesebre. Que esta revelación de lo que ocurrió antes de su gloria transforme tu manera de ver a Dios, recordándote que Él está presente en tu taller, en tu hogar y en tus luchas diarias, así como estuvo presente en la vida del joven carpintero de Galilea. La infancia de Jesús explica todo porque nos muestra que el camino a la resurrección siempre pasa por la humildad, la obediencia y el amor incondicional a la voluntad del Padre.
Si has llegado hasta aquí y Dios ha tocado tu corazón a través de esta profunda narrativa de los años ocultos de nuestro Redentor, escribe en los comentarios: Jesús es mi guía desde la niñez hasta la eternidad. Gracias por permitirme ser tu guía en este viaje cinematográfico y espiritual. Espero que esta historia